Yo no sé si usted ya está ahí en su casa, lo tiene preparado Santiago 3 y vamos a leer. Dice, hermanos míos, dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Mira, hermano, todos, yo alguna vez, tal vez consciente o inconscientemente, he ofendido a alguien más. Ofendido, ¿verdad? A alguien más, dice. Y si alguno no ofende en palabra, este varón es perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. 3 dice, aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, ¿verdad? Y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, dice, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que la gobierna, por donde el que las gobierna quiere. Mire, yo creo que todos han visto el barco de Titanic, ¿verdad? Ese barco es inmenso y si usted ha visto tal vez en una película, el timón es un círculo pequeño. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir aquí a Staten Island, ¿verdad? Donde están los barcos, donde usted va a conocer la Estatua de la Libertad. Son barcos grandes que llevan multitud de gentes, pero lo que le dirige es un pequeño timón. Un pequeño timón, hermanos, donde usted lo dirige, si es para la derecha, si es para la izquierda, si está a la derecha. Aún su carro con el que usted lo maneja, va para su trabajo, aún ese carro es manejado, movilizado por ese pequeño timón. Pero la persona que lo está dirigiendo, esa persona que está sujeta a ese timón, le está dirigiendo para una dirección correcta. Le aseguro que si usted está dirigiendo en una vía que usted le toca, que la carretera pues le está indicando pues que la única forma que usted pueda caminar es yéndose usted para la derecha. Y usted, en vez de ir para la derecha, usted coge para la izquierda, donde usted no puede dirigirse. Aparte que se está yendo contra la ley, usted produce un accidente. Y tal vez en ese accidente yo no sé si usted pueda salir afectado. Pueda haber consecuencias secundarias, ¿verdad? No sé si es que alguien más está viniendo por el carril contrario y se golpea con usted. A veces, hermano, cuando el Señor nos da una palabra para la vida de nosotros y sabiendo que tenemos esta pequeña lengua, ¿verdad?, que monitorea todo nuestro cuerpo, que podemos comunicarnos, tal vez expresamos cosas, hermanos, que tal vez no son de la forma que el Señor nos está enseñando y lo hacemos de una forma contraria a la que el Señor nos ha enseñado y terminamos lastimándonos nosotros mismos y lastimándonos a la gente que está alrededor. Y también vienen consecuencias totalmente distintas a la vida de nosotros. Totalmente distintas a la de nosotros. Y le voy a dar un ejemplo que me pasó esta semana con alguien de la iglesia, ¿verdad? Me escribió y me dijo, estaba buscando a alguien que llegara y ella me escribe y me dice, capaz que hoy mismo este hombre no llega para yo poder hablar. Y cuando yo le escribí, le dije, bueno, de acuerdo a su fe, así va a ser. Y mire, el hombre nunca llegó para que pudiera hablar con ella. Y luego al día siguiente le dije, no, tú tienes que aprender a tener positivismo en tu vida, aprender a declarar las cosas que usted quiere que venga para su vida. Porque lo que usted está profetizando, eso es lo que se va a cumplir a usted, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántas mujeres, no estoy para condenarlas, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres hemos comparado y hemos comparado a nuestros hijos y tal vez la relación a usted no le fue bien con su esposo o con su expareja y lo que hacemos nosotros es comparar y empezamos a profetizar cosas que tal vez lo estamos marcando? Yo he escuchado mucho de gente que dice, eres borracho igual que tu padre.
eres ocioso igual que tu tío, y así empezamos a comparar y no nos damos cuenta que eso que estamos profetizando, que estamos sacando con nuestra boca, estamos marcando en el espíritu. Marcando en el espíritu, cuando al contrario nosotros deberíamos decir: hermano, usted es un hijo de Dios, usted va a salir adelante, usted va a vencer ese vicio, usted va a llegar más lejos de lo que he llegado. A veces nos cuesta, hermanos, decir esas palabras. Nos cuesta dar ese tipo de dirección en nuestros hijos, ¿verdad? En nuestra casa, ¿verdad? Cómo profetizar lo contrario en nuestros pozos, que las palabras que están saliendo de nuestra boca sean para edificación del cuerpo. Igual si usted está encargado de una célula, de un grupo familiar, como siempre en nuestros labios, nuestra boca tiene que haber una motivación. Es fácil, hermanos, levantar y juzgar, pero ¿cuánto estamos dispuestos a con esta misma boca mostrar la misericordia de parte de Dios? La palabra que el Señor nos enseña. Entonces, mire, hermano, cómo esta nave, ¿verdad?, es dirigida, ¿verdad? Vamos a irnos al 4. Mira también, dice, no, ese ya leímos. Al 5 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende por un pequeño fuego. Mire, el chisme no es bueno. El chisme no es bueno. Yo no sé si usted ha jugado o sabe, ¿verdad? En mi país lo dicen el teléfono descompuesto. Es donde la primera persona dice una frase y le van diciendo en el oído, así hasta a la tercera, o si es que hay 5 o 6 personas que están jugando, y cuando llega la última persona no dice nada de lo que dijo la primera, sino al contrario, o se aumentó o se quitó cosas de la frase que había dicho la primera persona. Y lastimosamente el chisme es eso. El chisme, hermano, a veces o lo inventamos, o lo sacamos, o lo disminuimos, o lo agregamos, pero no nos damos cuenta que eso estanca también la vida de nosotros. A veces hay gente que me he dado cuenta, y a veces llamamos, dice: mire, hermana, hay que orar por la... Le voy a poner ejemplo, no es que un nombre, ¿va? Vamos a poner mi nombre, ¿va? Mire, hermana, hay que orar por la hermana Lourdes. Fíjese que está teniendo problemas con el esposo le hizo esto, los hijos son aquellos. Y mire, y le aseguro que toda la hora que conversaron, ni siquiera levantaron una oración, sino al contrario, mire. Añadimos a lo que es el chisme. Y ahora ya ni siquiera es chisme, sino son cosas comunicativas. Y ni aun así, hermanos. El chisme, eso es un hechizo. Son cosas que no están para agradar al Señor. Y esto es lo que se refiere a un bosque, porque a veces, hermano, por el chisme o por los cuentos sin ser claros y directos, a veces pueden terminar matando a la gente. Pueden terminar matando el propósito de la vida de una gente. Entonces, ¿cómo ser cuidadosos en ese sentido de que podamos nosotros refrenar nuestra lengua y decir, y aún no ser partícipes? Es mejor, hermano, que uno realmente que está en el Espíritu, que está conectado con el Señor, aprender a no decir y no contaminarse también, porque usted es el que decide. A la larga usted es el que decide si decide seguir escuchando o simplemente le dice: ¿sabe qué? Mire, no sigamos hablando, más bien oremos. Más bien creámosle al Señor lo que va a hacer. Y le aseguro que la atmósfera que uno pasa lo cambia. Cambia muchísimo. Cambia muchísimo. Cambia muchísimo, ¿verdad? ¿Cómo entender que de un pequeño fuego, hermano, se quema un gran bosque? A veces por las mentiras piadosas, las mentiras blancas, las mentiras... hay gente que me dice: ay, pastora, hice una mentirita nada más. Como no, hermano. Mentira blanca, mentira piadosa, mentira rosada, azul, amarilla, como usted la quiera decir, mentira es mentira. Siempre mi abuelita decía un refrán: más pronto cae el mentiroso que el ladrón. Siempre decía eso ella. Y cómo tener cuidado que de nuestra boca no podemos hablar mentira.
Porque yo le voy a decir algo. Si nosotros estamos viviendo en chismes, en contiendas y con mentiras en la vida de nosotros mismos, cuando usted quiera reprender ese demonio de mentira, de chisme, de contienda en su casa, no va a tener la autoridad, porque usted lo está haciendo. Y le aseguro que es como que usted dijera: espíritu de mentira fuera de la vida de mis hijos. Le aseguro que ese mismo demonio se le ríe en su cara, porque dice: usted me está pidiendo que yo me vaya de la vida de sus hijos, todo este espíritu de mentira, cuando usted miente. Entonces tenemos como que analizar qué cosas afectan nuestra vida. Afectan nuestra vida por completo en ese sentido. No sé si usted me está entendiendo, pero yo quiero que usted esta noche pueda examinar realmente cómo podemos parar con las cosas que no le agradan al Señor. Que, hermanos, nosotros somos mujeres para ser de bendición. Si usáramos, hermanos, nuestra lengua, nuestras palabras para edificar, para predicar, para arrancar, hermano, para edificar realmente a nuestra casa, a nuestros hijos, a la gente que está afuera, alrededor de nosotros, otro cuento sería. Otro cuento sería. Hay gente, hermano, que si no está en una disensión no se siente tranquila. Hay gente que si no está envuelta en un pleito o en algo, no se sienten bien. Y a veces, hermano, no es tanto porque no se sienta bien, sino porque queremos llamar la atención. Y llamar la atención en el Señor no se trata de abrir nuestra boca maldiciendo, sino tocando el corazón de Él. Tocando el corazón de Dios. El 6, mire lo que dice. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Ella inflama la rueda de la creación y ella misma la inflama por el infierno. 7 dice: porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Usted puede domar las palabras que usted está sacando. Usted puede domar lo que usted está hablando. En este caminar en el Señor, me he dado cuenta que hay gente que mira en la televisión cosas que no edifican. Y una de ellas es las novelas. Si usted se da cuenta de las novelas, es pura... ¿Por qué me escucho con eco? Si usted mira las novelas, es una vida falsa. Y todas las novelas son lo mismo. Que la que era pobre pues era la abandonada y termina siendo la rica y se termina casando con el que primero le vio y un montón de rollo ahí. Pero nosotros a veces, mujeres, adaptamos el lenguaje ese. Como nuestros ojos están mirando eso, adaptamos el lenguaje ese. Y ahí usted miren al pobre marido, yo no sé si usted como mira esa novela, dice: ay, viene el estúpido, lo dice así, ¿verdad? Como dice la novela, y toda elegantona, ¿verdad? Y empezamos a coger esas mañas que no están de acuerdo. Y yo a veces me pregunto, le digo: Señor, si tan solo nosotros pudiéramos tomar de esta palabra y caminar de esta palabra, y en vez de tomar esas mañas, esas cosas que no le agradan al Señor de parte de la televisión, que no nos edifica, tal vez la pudiéramos coger en lo que está en la palabra de Dios, en lo que está en esta palabra que es vida para nosotros, que es luz, que es lámpara para nosotros poder guiarnos, que es el GPS al cielo, donde podemos dirigirnos, ¿verdad? En el 9 dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Mire, yo cuando leía esta parte le decía: Señor, es verdad. Porque a veces podemos estar en la iglesia, en esas 4 paredes, mire, hermano, cantando aleluya, cantando cuán grande eres Dios. También podemos estar diciéndole: Señor, te amamos, heme aquí, envíame a mí. Y podemos estar en un solo quebranto y no está mal. Pero es triste, hermano, salir de la iglesia recibiendo esa presencia de Dios, ese toque sobrenatural de parte de Dios. Y nomás al salir de la iglesia, hermano, con nuestra boca empecemos a maldecir
a la gente que nos rodea. Y maldecir no es simplemente que usted diga, hoy te maldigo en el nombre. No, no, no. Maldecir, hermano, es decir cosas que no están conforme a la palabra de Dios. Cosas que dañan. Cosas que dañan a nuestra gente que está alrededor. Entonces, dice que están hechos a la semejanza de Dios. 10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. De una misma boca proceden bendición y maldición. En todo tiempo tenemos que aprender a bendecir. La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que aprender a bendecir a los que nos maldicen. Hay algo que yo me he quedado así como pensando en todo este trayectorio que llevo en el Señor y en lo que me ha permitido el Señor en servir. Y yo me he dado cuenta de algo y le digo, y honestamente hay veces que yo le he dicho al Señor, Señor, tiene razón. ¿Para qué me voy a defender? ¿Para qué voy a estar hablando? Más bien en mi intimidad, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a orar, yo voy a bendecirlo. Tal vez me está juzgando mal, pero ¿sabe qué? Yo lo voy a bendecir. Y algo que me impresiona, y eso es donde lo que yo abrazo y entiendo que el Espíritu Santo es real y verdadero, que así como es nuestro guía, como es nuestro consolador, también es la persona que nos va a confrontar cuando las cosas no están bien, cuando usted aprende a escuchar, aprende a discernir que la voz, la palabra, ese susurro hermoso que tiene el Espíritu Santo para hablarnos, esa voz tan delicada, tan dulce, te está corrigiendo y uno acepta y aprende a decir, sí, estoy mal. Sí, estoy mal y tal vez no necesito defenderme contra la gente, porque la palabra dice que el Espíritu Santo da testimonio de nosotros. Entonces, el Espíritu Santo va a dar testimonio de mi vida, de lo cómo yo estoy viviendo, de lo cómo yo estoy hablando, de lo que yo estoy mirando, de lo que yo estoy caminando. ¿Por qué defenderme? Y también entender que la venganza es mía, dice el Señor. No me vaya a salir como una hermana que puso ahí en el internet: Padre, yo sé que la venganza es tuya. Aquí estoy yo como tu instrumento si me quieres usar. Y yo más bien me reía porque dije, tal vez uno lo malinterpreta de esa forma. Pero creo que no sé, siento fuerte en decirte, no te defiendas. Cumple con lo tuyo. Cumple con lo que tu boca hablen esas palabras que puedan edificar al que está alrededor. Que las palabras que salgan de tu boca sean para vida y no para muerte. Sean para bendecir y no para maldecir. Sea para ayudar y no para cerrarte. 10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Yo no sé, pero por ejemplo aquí en mi lavador donde yo lavo los platos, tengo una llave para abrir agua caliente y tengo una llave para abrir el agua fría. Yo no espero, hermano, que cuando abro la agua caliente me salga el agua fría tampoco. Dios espera que de nosotros salga bendición para nosotros. Dios nos creó para bendecirnos y para bendecir también. No podemos decir que amamos a nuestro prójimo cuando nuestras palabras están ofendiendo. Y es triste, hermanos, porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Entonces dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Claro que no. Así también dice, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Yo no encontré, pero estuve buscando y voy a tratar de buscarlo para poner en la página.
Me impresionaba porque es una foto donde está el océano, del agua salada y del agua dulce. Cómo el Señor lo hace tan perfecto, que ninguno de los dos se mezcla. Ninguna de las dos aguas se mezcla. Y yo cuando miro esa foto digo, Señor, wow, porque eres tan perfecto que aún en lo que tú creaste, marcaste su territorio. Entonces Dios es tan perfecto cuando le creó a usted, cuando estaba en el vientre de su mamá, le estuvo formando para un propósito extraordinario en esta tierra, porque usted no vino a hacer cosas ordinarias que ya está en este mundo, no, Dios le plantó a usted para que haga cosas extraordinarias. Pero a veces la mentalidad nos estanca y las palabras que soltamos también. ¿Cuántas veces usted no ha ido? Tal vez, por ejemplo, mucha gente tiene que ir a dar la licencia de manejo, el examen. Y ni siquiera llega a dar el examen, ni siquiera llega ahí donde es Motores y Vehículos, el departamento donde usted da el examen. Ya desde la noche anterior está profetizando usted mismo, yo no puedo, no lo voy a hacer, no sé, me da miedo. Ya usted misma se está profetizando que le va a ir mal, pues le va a ir mal. ¿Cuánta gente está con miedo de hacer su casa, de comprarse su carro, de levantar un negocio? Y lo primero que sueltan, hermano, es lo peor. Como que si uno mira que hasta con más razón que tenemos la mano poderosa de Dios en nuestra vida, que Dios nos respalda, que Dios va al frente de nosotros, que Dios pelea nuestra batalla, con más razón tenemos que ir confiadas, sabiendo que nuestro Padre eterno, el que tiene ese amor perfecto que echa fuera todo temor, ese amor incondicional que Él derrama, que cubre multitud de errores, está con nosotros. Y tal vez nosotros con nuestra boca estamos interponiéndonos en que lo sobrenatural llegue a la vida de nosotros. Yo no puedo decir con mi boca que amo a mi hermano cuando con mis actos lo estoy demostrando lo contrario. Y quisiera usted que me acompañe también, no sé si me busca, en Proverbios 18:21. En Proverbios 18:21, yo lo tengo en la versión internacional nueva, me gustó mucho como dice, en la lengua hay poder de vida y de muerte. Quienes la aman y comerán de su fruto. Imagínense. En esta lengua, como dice aquí, ¿verdad? Que es el miembro de nuestro cuerpo tan pequeño, hay tanto poder. Hay tanto poder. Hay el poder de la vida y de la muerte. Y miren que yo, mientras hacía esto, me traía memoria de algo. Fíjese que mi papá había un tiempo que nos tenía así como medio alocados a nosotros, ¿va? Y yo me recuerdo que él decía, van a ver que cuando yo me muera, escúcheme lo que le voy a decir, cuando yo me muera voy a salir en todos los periódicos, decía. Y cuando pongan las notas de condolencia, también van a ver que van a estar mis nombres en letras grandes. Y van a escribir esto y esto y esto. Y él se mataba recitando todo lo que él quería decir. Y había un momento que ya nosotros decíamos, ya papá, así lo vamos a hacer. Y al pasar los años, hermano, no me recuerdo si fueron como 4 o 5 años después, se cumplió lo que él estaba hablando en cada momento que él pensaba en ese tiempo de su muerte. Porque él murió en un accidente de tránsito donde realmente su muerte salió en todos los periódicos. Y cuando eran las notas de condolencias también. Y yo me quedaba pensando y mientras meditaba esta palabra le decía, Señor, cuán verdad es que aún nosotros atraemos la muerte con nuestra boca.
¿Cuánta gente todavía tiene miedo y dice, no, yo no voy a aprender a manejar porque yo sé que me voy a accidentar? Yo sé que, mire, aún ni siquiera se sube al carro y usted ya está hablando eso. A mí me daba chiste porque como 2 veces le vinieron a decir a mi esposo que habían soñado con él que estaba muerto. Y me recuerdo que cuando vino la tercera vez, mi esposo le dijo, al que sueña la cuarta vez, el que se muere es él y no yo. Mire, nunca más volvió ese hombre a venir a decir que lo soñaba muerto. Y él siempre dice, ¿por qué no sueñan que yo estoy próspero, que yo estoy bien, que tengo 3 carros, 5 carros, una finca, 10 gallinas? Y así empieza él a hablar. Siempre abrimos nuestra boca para lo peor, en vez de abrir nuestros labios, hermano, nuestra boca para bien. Y no solamente me refiero a nosotros como pastores, sino con tu casa, con tus hijos, ¿qué estás marcando? Somos buenos para exaltar los defectos de ellos. Yo me recuerdo que cuando yo venía con malas notas, mire, mi mamá me daba una pela. Pero cuando venía con buenas notas, mire, ni a pizza no me llevaba. Y a veces estamos así mal. Estamos mal. Y eso es una de las cosas que uno hay que aprender a celebrar en lo bien y también a corregirlos para bien, pues. Entonces creo que de estas cosas Dios nos va enseñando. Mire, en Efesios 4:29, yo le voy dando varios versículos que el Señor me estaba poniendo. Dice, evite toda conversa obscena, dice. Por el contrario, dice, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sea de bendición para quienes la escuchan. Examínese usted. Lo que usted habla será para edificación para la gente que está con usted. Lo que usted está hablando, mire, por ejemplo, el hablar esas bromas de doble sentido, por ejemplo. Eso no le agrada al Señor. Porque uno tiene que aprender a ser íntegro de parte de Dios. Proverbios 13:3. Mire lo que dice. El que refrena su lengua protege su vida. O sea, el saber cuándo aprender a hablar y cuándo aprender a callar. Pero el ligero de labios provoca su ruina. Yo he escuchado gente que me ha dicho, mire pastora, yo prefiero que me pegue a que este hombre abra la boca. Porque cuando abre su boca hay palabras que hiere y las tengo ahí en mi corazón. Palabras que están ahí, pero audiblemente cada momento, como que hasta estoy traumada con esas palabras. ¿Cómo aprender a refrenar nuestra boca? Mire otra, Proverbios 15:1. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. La palabra amable apaga el fuego, calma el enojo, perdón, pero la agresiva echa leña. Y yo era una de esas, mire. Me gustaría que me acompañe a Efesios 4:29. No sé si el pastor me va a ayudar poniendo en pantalla. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Que ninguna palabra salga corrompida de nuestra boca. Treinta es con lo que me quiero quedar. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados. Mire, con el cual usted fue sellado, marcado para el día de redención. Yo no sé usted si es que ha tenido la oportunidad o le ha tocado hacer, por ejemplo, un trámite legal. Por ejemplo, algún poder o notificar algo, la salida o la entrada de su hijo. Y cuando a usted le piden, pues, no solamente quieren el sello del notario, sino que sea apostillado también, que es un sello donde a usted le marca que por más que esa hoja caiga en un agua o se riegue agua en esa hoja, no se borra ese sello. Ese sello queda tan marcado que aun cuando usted toca la parte de atrás de la hojita, tiene ahí se siente, ¿verdad? Lo que está sellado fuerte. Cuando usted le aceptó al Señor como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo vino a morar en su vida. Y el Espíritu Santo le selló a usted. Le selló que a donde usted quiera ir o huir, siempre va a estar el Espíritu Santo hablándole a su vida, susurrándole a su vida. Pero no podemos contristar con las palabras que salen de nuestra boca. No podemos contristar con nuestras palabras, sino al contrario, como podemos nosotros aprender a gozarnos de la presencia de Dios con nuestra boca, de alabanza, de júbilo, de agradecimiento con el Señor. ¿Verdad? No contristemos al Espíritu Santo, del cual nosotros hemos sido sellados. Y 31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Mire, dice: quítense de vosotros toda amargura. Mire, la gente que vive amargada, esa es la gente la gente que vive amargada tiene ese lenguaje de amargura. Hay gente que uno le ha preguntado buenos días y a uno le responden: ¿qué tiene de buenos? Hay gente que uno le ha preguntado: ¿cómo está? ¿Y a usted qué le importa? Entonces se puede, cuando uno escucha ese tipo de respuestas, se puede dar cuenta la amargura y la tristeza que llevan en su corazón. Y como uno más bien, en vez de sentirse ofendido, más bien uno aprender a depositar amor ahí. Aprender a depositar amor, ¿verdad? Cuando dice todo ese enojo, ¿cómo controlarnos, hermanos, cuando uno está enojado? Porque a veces cuando uno está enojado, uno dice una y mil cosas que después uno termina arrepintiéndose. Yo siempre le he escuchado a mi abuelita decir: hay que pensar para hablar, no hablar y después pensar. Entonces uno tiene que saber pensar lo que uno va a decir, lo que uno va a hablar. La ira, hermano. La ira que hay en nuestro corazón. La gritadería. Estuve meditando en algo y yo creo que el Señor a mí me tocó mucho porque de por sí yo no escucho muy bien y a veces hablo al tono que yo escucho, que yo estoy bien, pero a la gente que está a mi lado pues siente que le estoy yo hablando alto, pero en sí no es que les estoy gritando, ¿verdad? Y a veces con mis hijas me quedan así como que me cuesta, y a veces le digo: Señor, ayúdame, sáname en esta área, porque me quebrantó mucho cuando escuché, leí en un libro donde decía que a veces los gritos a los hijos ensordecen el corazón.
Y yo no quisiera que el día de mañana, tal vez por mis gritos o por lo que salga de mi boca, pues pueda ensordecer el corazón de mis hijas, sino al contrario, pues pedirle al Señor que me enseñe. Así como los defectos que uno tiene, y a mí no me da pena decirlo, pues. Si es uno de los defectos que uno le estoy orando, pues al Señor por mi sanidad, y digo, Señor, cosas que hay que cambiar, cosas que tal vez uno crece creyendo que es normal, pero no es normal. No es normal, ¿verdad? Dice, y la maledicencia, hermano. Aunque usted no crea, hay gente que uno lo maldice. Hay gente que se maldice entre sí. Y hay pleitos hasta de muerte, hermano, que me recuerdo que cuando tuve el privilegio de viajar a Guatemala de misiones, ahí me comentaban, hermanos, que a veces es tanta la venganza, es tanta la maldad que a veces produce en el corazón del ser humano, que no le importaba, hermanos, recibir dinero de aquí de los Estados Unidos con tal de ir a pagar una venganza. Y yo a veces me puse a pensar y le dije, allá en Guatemala la moneda es quetzales. Yo le decía, ¿cómo es que 30 quetzales puede valer una vida? ¿Cómo es que 30 quetzales puede valer una vida? Y lo que produce eso es dolor, y uno no se da cuenta que tal vez con el matar a un familiar por venganza o algo, es un luto terrible, terrible que se vive como familia. Y tal vez, ¿por qué? Porque por lo que uno saca de la boca, pues. Por lo que saca, uno empieza a hablar, y a veces lo que uno termina hablando es lo que está en el corazón de uno. Y cómo examinarnos en ese sentido. Verdad y toda malicia. A veces vemos personas que han fallado al Señor, y en vez de levantarlos, de restaurarlos, de decirles que usted puede, más bien, mire, estamos ahí como que, a ver, yo sí le dije, como no hizo caso, mire lo que le pasó. Y a veces uno hasta se termina como quien diciendo, ya riéndose, y no es así, sino al contrario. El 32, mire lo que dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Me impresiona porque en Deuteronomios 15 el Señor nos habla tan claro. Del versículo 1 al 15, el Señor le dice a usted, si usted escuchara atentamente la voz del Señor, la dirección de Dios, las bendiciones le alcanzan a usted. Y cuando no escuchamos la voz de Dios, las maldiciones nos alcanzan. A veces, hermanos, nosotros preferimos escuchar palabras que no edifican nuestra vida y nos estancan. Porque a veces, hermanos, nosotros terminamos hablando lo que está alrededor de nosotros. Usualmente en este país, por ejemplo aquí, había un tiempo que a ratos, por ejemplo, cuando yo regreso a Ecuador, yo tengo primos que me han molestado y me han dicho, tú hablas como centroamericana. Ni siquiera hablas como hablamos aquí los ecuatorianos, ni nada de eso, sino hablas como centroamericana. Y yo les digo, si es que me relaciono bastante con centroamericana, gente centroamericana, y pues y se me han quedado algunas palabras, y ya como estoy con ellos, pues ya me relaciono y salgo diciendo palabras de ellos. ¿Por qué? Porque les he escuchado y se quedaron esas palabras y los termino hablando. Entonces, ¿cómo así nosotros también aprender a escuchar las cosas del reino, hablar las cosas del reino y caminar en las cosas del reino? De nuestra boca o sale bendición o sale maldición.
pero no puede salir dos cosas distintas. No sé si me prestas tu teléfono que se perdió aquí. No puede salir dos cosas distintas de lo que el Señor habla a la vida de nosotros. No podemos entender que eso. Y mire que hay cosas que en la palabra nos dice que nosotros vamos a recibir conforme a lo que vamos creyendo. Porque dice que si pidieras en mi nombre, dice la palabra, y si creyeres y no dudares, dice, lo vas a recibir. Pero es imposible, hermano, que en su corazón usted crea al Señor y que con su boca haya duda. En su boca haya duda. No podemos esperar algo de parte de Dios creyendo que Él nos va a dar y con nuestra boca dando lo contrario. Y hay veces que hay gente que ha llegado y le ha dicho, pero Señor, tú realmente me has abandonado. Y no es que Dios le ha abandonado, sino ha sido las decisiones que uno ha tomado. Porque no hemos ido al consejo. Había una vez que cuando estábamos empezando el devocional, mi esposo me dijo, escúchate. Luego de que yo termino el devocional, yo me vuelvo a escuchar, hermano. Y me voy educando en las palabras que voy sacando. En las palabras que yo me voy diciendo y cuáles las tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque necesito que regularizarme las palabras que yo saco y que puedan entender y que ustedes puedan ser edificados. Espero que en este tiempo, yo creo que el anhelo más ardiente de parte de Dios es bendecirnos. Es bendecirnos en todo sentido. Yo creo que si uno como papá, como mamá anhela lo mejor para nuestros hijos, está mirando lo mejor en todo, en sus estudios, en su ropa, en su vestimenta, en su alimentación. Y estamos tratando de cuidar que nada los lastime, que al contrario les vaya bien. Buscamos la forma de que las cosas se les hagan más fáciles para ellos, para que puedan alcanzar tal vez lo que uno no terminó de alcanzar. Pero cuánto más nuestro Dios, que es nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial, que anhela bendecirnos a nosotros en lo sobrenatural. No solamente con las cosas naturales de este mundo, sino lo sobrenatural de nosotros. Y entender que en esta lengua, en este pequeño miembro, manejamos todo. Manejamos absolutamente todo. Y que de ahí requiere si usted quiere tener bendición o maldición. Que realmente en este pequeño miembro de este cuerpo tenemos el poder de la vida o de la muerte. Te voy a dar un último ejemplo antes de orar. Había una persona que empezó a tener, no sé si a ustedes le ha tocado o ya pasó o todavía no, pero en las escuelas a usted le hacen sembrar una semilla bien pequeña y le ponen en un frasquito de vidrio o de plástico. Y mientras les van enseñando a ellos, ¿verdad?, sobre lo de las plantas y eso, los niños van aprendiendo. Pero dice que había un niño que empezó a decirle a esa planta, no vas a nacer, no vas a reproducir, eres fea, no vales, no puedes, estás en un frasco de vidrio.
Y al pasar los días dice que esa plantita se iba secando, secando, secando. Hasta que se terminó muriendo aquella planta. Y estaba en un vaso de vidrio elegante, bonito. En cambio, otro niño de la misma clase lo tenía en un vaso plástico, una tarrinita plástica. Pero él todas las mañanas dice que iba y le decía: te ves hermosa. Aunque aparentemente no se lo miraba. Y le decía: estás creciendo linda. Vas a crecer muy grande. Cuando ya llegues a grande vas a ver cómo vamos a plantarte en otro lugar más grande para que adornes la casa. Y esa plantita, mire, empezaba a dar vida. ¿Qué te quiero decir con esto? Podrás estar envuelto de las mejores cosas, tal vez vivir una vida plena. Pero si lo que hablas y lo que profetizas mata, por más que estés envuelto en un jarro precioso, de valor, tal vez costoso, pero lo que sale de tu boca mata, tal vez puedas estar encerrado, tal vez en esa tarrinita de plástica, tal vez que no costó mucho, que tal vez lo encontraron ahí al lado, tal vez botadita por ahí. Tal vez Dios te sacó de lo peor que vivías. Tal vez Dios te sacó donde nadie te daba valor. Y el Señor vino a decirte: ¿sabes qué? Vas a florecer. Eres bella. Te hice a mi imagen y semejanza. Te di valor. Te compré con sangre. Con esa sangre que no se lava ni con agua. A Dios no le interesa tanto lo material que tengas, sino al Señor le interesa es tu vida, tu corazón. Y que estás dispuesto a hablar, a profetizar y a sembrar. Los dos niños tenían el mismo proceso, la misma semilla, pero el cuidado era distinto. No sé cómo te estás cuidando, cómo te estás apartando para Dios. ¿Será que le preguntas al Espíritu Santo y le dices: Espíritu Santo, ¿cómo me veo? ¿Le agrado al Señor así? ¿Le agrado a Dios como estoy viviendo? ¿Cómo puedas levantar de hoy creyendo que el Señor te formó para cosas grandes? Tal vez, mujer, tú me dices: estoy batallando con mi matrimonio. Pero tú dices, estás hablando y tal vez tú te estás creyendo que ya no puedes más. Cuando más bien te deberías levantar a profetizar y a decirte: no. Lo que nos hemos unido, lo que hemos creído, lo que hemos soñado, no lo van a separar. Hay un nuevo comienzo para mi matrimonio, hay un nuevo comienzo para mi vida matrimonial, para mi esposo, para mí. Aunque tú no mires, empieza a profetizar eso, empieza a hablar bendición para tu matrimonio. Empieza a bendecir ese amor con el que se amaron desde el primer día. Y a veces oramos y decimos: Señor, como quisiera volver a amarlo como lo amaba el primer día. No, al contrario, debes decirle: Señor, enséñame a amarlo más que lo del primer día.
porque ya ha recorrido unas millas conmigo. Tal vez con tus hijos, tal vez no has sido expresiva. Y tal vez los has maldecido, los has comparado, tal vez los has marcado con palabras que tal vez los has estancado. Pero ahora que el Señor nos está hablando, ¿cómo poder cambiar eso? Y te aseguro que vas a cambiar el ritmo de la vida de tus hijos. Y no te condenes, porque yo siento que el Señor nos educa a nosotros, nos enseña a diario. Nos enseña a diario. Nos enseña a cada instante, con cada detalle. Dios nos enseña. Dios no nos dice a nosotros o nos está pidiendo cuenta si tus papás fueron buenos o fueron malos. Dios lo que te está pidiendo es que lo bendigas, que los honres. Y hay una promesa de parte de Él, larguras de días. Y tenemos que tener cuidado, porque si hemos aprendido a maldecir a nuestros padres y a cuestionar, eso es lo que estás sembrando. Y tal vez es lo que vas a cosechar también. Entonces tengamos cuidado de lo que estamos soltando. La Biblia dice que cada mañana las misericordias de Dios son nuevas. Cada mañana que usted abre sus ojos es una nueva oportunidad que el Señor te da para que te vaya bien, para que seas bendecida, para que te levantes, para que triunfes, para que salgas adelante. Él no te regala un nuevo día y una nueva misericordia para maldecirte, no, para bendecirte. También habla la palabra que en la noche miramos su fidelidad. No sé usted, pero si yo le pregunto a usted, ¿comió hoy? ¿Desayunó hoy? ¿Almorzó hoy? Es que Dios ha sido fiel con usted. Si Dios le ha permitido regresar de su trabajo, estar en su casa con sus hijos, es que Dios ha sido fiel con usted. A veces, hermano, hablamos tanto de que Dios es fiel, pero no vivimos la fidelidad de Dios. ¿Sabes cuándo tú vives en la fidelidad de Dios? Cuando las cosas que tú anhelas son palpables en tu vida. Son notorias que Dios está contigo. Porque aunque estés en un medio de proceso, confías que el Señor es tu Señor, que el Señor es tu sanador, que el Señor es tu restaurador, que el Señor es tu transformador, que el Señor es tu proveedor. Has entendido de la fidelidad de Dios. Yo me quedé asustada en estos días y yo me dije a mí misma, y estaba viendo ahí unos diseños de regalos, así de detalles pequeños para el Día del Padre, que lo estaba queriendo hacer. Y me recuerdo que el miércoles dije, no lo voy a hacer hoy.
porque sé que si yo subo a las redes sociales voy a tener mucho trabajo. Y yo lo que quiero es pasar también con mi esposo, ¿verdad? Honrarle pues en el Día del Padre. Lo dejé pasar y el jueves en la noche empecé a hacer los pastelitos, un poco de dulces que aprendí ahí a hacer y empecé a publicar desde el viernes. Publiqué el viernes 2, 3 fotos y el día sábado 2 fotos nada más. Yo me quedé impresionada de ver cómo las puertas se me abrieron y hasta con pena, hermanas, hasta con pena tuve que disculparme que ya no podía hacer más. Estaba con demasiado trabajo. Y yo me quedé pensando porque inclusive le platicaba a mi esposo y le dije, si hubiese yo subido desde el lunes, me hubiese tocado contratar a una persona. Pero no lo hice, hermano, porque realmente no por vaga, sino porque me medí mis tiempos, porque quería también estar con mi esposo y con mis 2 niñas, pues a mí me toca hacer en la noche ciertos detallitos que uno pone, porque son golosas mis hijas también. A veces ven una fresa con chocolate, ya me la van llevando y pierdo, pues, ¿verdad? Entonces yo me pude dar cuenta, y esa era una de las enseñanzas que te hablo. Lo que tú profetizas para tu vida, lo que tú sueltas palabras para tu vida, es lo que se va a cumplir. Y yo creo que el Señor es tan caballeroso, que Él no le obliga a ir a usted donde no quiere ir. Y Él no le obliga tampoco a que usted le crea, aunque el Señor sí anhela que usted crea para provocar en usted algo más extraordinario de lo que usted vive. Lo normal para nosotros sería no que vivamos en lo natural, sino en lo sobrenatural. O sea que lo sobrenatural vendría a ser natural para nosotros. Pero no es así todavía. Querida amiga, en esta tarde yo te animo, te motivo a que puedas examinarte lo que hay en tu boca, lo que sale de tu boca. Lo que sale de tu boca. Lo que sale de ti. Y ahí donde usted está, yo quisiera que podamos darle gracias al Señor, porque es una enseñanza que ha hablado a mi vida también, en lo personal, primeramente a mí. Cómo aprender a examinarnos lo que decimos. Y a veces a nosotras, a las mujeres, nos tildan como habladoras. Y tal vez debería ser que nos tilden como mujeres de oración. Así sea hablando más, pero de oración. Vamos, démosle gracias ahí al Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Supe que me amaba, Señor. Supe que me amaba, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por traernos en esta tarde una enseñanza de cómo aprender a hablar y a vivir bajo tu bendición, Señor. Que las palabras que salgan de nuestra boca, Señor, sean para edificar. Sean para edificar, Señor. Vamos, ahí donde estás tú, levanta tus manos. Y si has hablado palabras que no están conforme a lo que el Señor nos ha enseñado, pues yo creo que este es el tiempo de pedirle perdón al Señor.
Es el tiempo de pedirle perdón al Señor por aquellas palabras que tal vez hirieron, aquellas palabras que ofendieron. Porque hermano, cuando uno aprende a pedir perdón por cosas que uno inconscientemente lo hizo, lo maldijo, cuando usted empieza, hermano, a perdonar y a perdonarse usted mismo, hay cosas que en el espíritu se rompen, hermano, y empiezan a abrirse los